En mi video sobre la llamada Operación Barbarroja, el ataque a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, hablé de los aspectos políticos como de los militares hasta la caída del Sexto Ejército Alemán, a inicios de febrero de 1943. En cambio, este análisis trata sobre el Grupo de Ejércitos Norte, centrándose a partir de 1943. Aquí está su estructura en ese año. Llama la atención que sus dos ejércitos, el 16º y el 18º, solo tenían divisiones de infantería y de campo de la Luftwaffe. Sin embargo, eso fue el día 22. En junio de 1941, la situación era diferente, pues estaba subordinada al Grupo Panzer IV, bajo el general Oberst Erich Hoppner, con el 41º Cuerpo, dirigido por el general de tropas Panzer Georg Hans Reinhardt. Cuerpo de ejército, con 3 divisiones blindadas y 3 divisiones de infantería, incluida la división Totenkopf. Estos 3 ejércitos, el 16º, 18º y IV, fueron puestos para, de manera sencilla, avanzar a lo largo del mar Báltico hacia el norte, atravesando los países bálticos en dirección a Leningrado y, en coordinación con las fuerzas finlandesas que venían del norte, tomar esa ciudad. Pero ya 3 semanas después, el 17 de julio de 1941, el Grupo de Ejércitos Norte, bajo el mando del mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lepp, había determinado que la exigencia planteada por Hitler en su directiva número 21, de que la Wehrmacht debía derrotar a la Unión Soviética en una campaña relámpago, probablemente no podría cumplirse, y que, por lo tanto, la ofensiva ya no debía llevarse a cabo de una sola vez, sino en etapas. Las razones de esto eran 3 circunstancias: el Ejército Rojo, que ofrecía una resistencia cada vez más feroz, la extensión de las zonas de operaciones asignadas al grupo de ejércitos y la fuerza de las propias tropas. Entonces, al principio se habían alcanzado los objetivos establecidos y también se había capturado a un gran número de prisioneros, pero la destrucción buscada y decisiva para la guerra del Ejército Rojo no se logró. Y tampoco se logró, junto con los finlandeses, tomar Leningrado, que desde 1991 volvió a llamarse San Petersburgo. Fue entonces del 17 de septiembre de 1941 al 27 de enero de 1944, es decir, durante 900 días, se produjo el llamado bloqueo de Leningrado, que especialmente entre la población civil causó pérdidas increíblemente altas. Dependiendo de la fuente utilizada, entre 649.000 y 2 millones, en su mayoría por hambre. En la primavera de 1942, al Grupo de Ejércitos Norte se le asignaron 8 divisiones de infantería extra. En julio de 1942, la Segunda Soviética irrumpió en las líneas alemanas. Pudieron destruir completamente al Segundo Ejército de Choque Soviético en una batalla de cerco. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la doctrina de combate del Ejército Rojo en ese momento todavía aplicaba la defensa rígida, que Hitler había ordenado repetidamente de manera explícita, con el resultado de que el mencionado Segundo Ejército, que fue aislado por un contraataque alemán, el Segundo Ejército de Choque tuvo que permanecer en sus posiciones desde marzo hasta la ruptura autorizada el 24 de mayo. Y salvo 16.000 de sus soldados, que lograron abrirse paso hasta sus propias líneas, fue completamente destruido. Pero el Ejército Rojo siempre pudo compensar sus pérdidas extremas, e incluso reforzarlas significativamente en algunos sectores del frente. Y al igual que los otros grupos de ejércitos, también el que estaba desde el 17 de enero de 1942, ahora bajo el mando del mariscal de campo Georg von Küchler, el Grupo de Ejércitos Norte tuvo que obedecer la preferencia de Hitler por una defensa rígida. Pero luego, cuando a pesar de intensos combates de posiciones, la situación general se estabilizó relativamente para ellos hasta el primer semestre de 1943. Pero tanto en el Grupo de Ejércitos Centro como en el sur del frente la situación era crítica. Entonces el Grupo de Ejércitos Norte se vio bastante afectado por la retirada y el traslado de algunas de sus grandes unidades. El resultado fue que para el 11 de octubre de 1943, comandados por el mariscal de campo Busch y luego por el general de artillería Christian Hansen, el 16º, y el 18º Ejército, dirigido desde mediados de enero de 1942 por el coronel general Georg Lindemann,
En diciembre, solo contaban con 57 tanques y cañones de asalto. Como mencioné, también estaba la octava División Panzer, dirigida por el general Gottfried Fröhlich, a la izquierda, en el 41. Como coronel, fue transferido con el coronel general Roth al grupo de ejércitos sur, por lo que ahora este solo comandaba grandes unidades de infantería. Y en la Flota Aérea 1 que la apoyaba, comandada hasta el día 28 de junio de 1943, por el coronel general Alfredo Keller, durante 4 días, hasta el 23. Desde agosto por el general de aviación Günther Korten, luego por el general Korten Flugbeil. No se veía mejor. Así que el día 20 de junio de 1943, para apoyar el bloqueo de Leningrado y el frente sobreextendido de hasta 800 kilómetros, a veces contaban con apenas una docena de aviones de combate. Y otra circunstancia mostró cómo era realmente la situación en el frente oriental, porque el grupo de ejércitos norte representaba de manera evidente, con su falta de vehículos motorizados y tractores, cómo era en principio la situación de todo el ejército del este. De hecho, estaba desmotorizado y había sido reducido al estado móvil del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial, porque ese ejército también, hasta 1918, dependía en un 90% de caballos. Pero ahora, 25 años después, con la motorización constante del Ejército Rojo, las divisiones alemanas que dependían de caballos y en parte de bicicletas ya no eran capaces de maniobrar rápidamente al enemigo. Por lo tanto, no les quedó otra opción más que resistir en sus posiciones el mayor tiempo posible, ya que cualquier retirada a pie o en carretas tiradas por caballos amenazaba con llevarlos a la aniquilación, como de hecho sucedió durante el transcurso de la guerra. En octubre de 1943, cuando hasta el segundo día del mes el grupo de ejércitos centro se había retirado a la línea Panther, esto no solo puso a su vecino de la izquierda, el grupo de ejércitos norte, en una posición expuesta, sino que también los obligó a extender su frontera 90 kilómetros hacia el sur, para incluir la importante red de carreteras y ferrocarriles en su zona de operaciones. Acabo de mencionar la línea Panther. Esta línea defensiva, también llamada Muro del Este, fue establecida el 12 de agosto de 1943 y construida por orden del Führer y se extendía por todo el frente oriental, para servir, en caso necesario, como una posición de retaguardia para los grupos de ejército alemanes. En primavera, el comandante del grupo de ejércitos sur, Erich von Manstein, ya había exigido una posición de retaguardia así, para poder hacer frente a la cada vez más evidente escasez de personal, equipo y armas mediante las entonces más sencillas, llamadas rectificaciones del frente, y así liberar fuerzas para la defensa y los contraataques. Pero Hitler había rechazado categóricamente durante meses una posición de retaguardia de este tipo, ya que, según su opinión, la mera existencia de un sistema de posiciones así incitaría a retiradas. Pero después del fallido operativo Ciudadela alemán en julio de 1943, la batalla en el saliente de Kursk y la posterior ofensiva soviética, finalmente, el 12 de agosto de 1943, dio la orden de, cito, expansión inmediata. Aquí está el búnker. A partir del 8 de septiembre comenzó la construcción. En el área del Grupo de Ejército Norte se emplearon alrededor de 50.000 personas para esto, principalmente de la población civil reclutada para ese propósito. Pero por falta de material y personal, la muralla del Este no pudo ser terminada en tan poco tiempo. Por lo tanto, en general, consistía solo en 6.000 fortificaciones de campaña, de las cuales 800 eran búnkeres de concreto. Hasta el verano de 1944, el sistema de trincheras mostrado en verde había sido ampliamente atravesado por el Ejército Rojo a lo largo de toda su extensión. Hasta finales de septiembre de 1943, la inteligencia alemana había obtenido información de que el Ejército Rojo atacaría en la zona de la línea divisoria entre los grupos de ejércitos norte y centro. Esta zona fue por mucho tiempo uno de los sectores más débiles del frente oriental, resguardada solo por un regimiento de infantería cuyos 1.200 soldados cubrían casi 20 kilómetros.
Ahora era bien sabido que el Ejército Rojo realizaba un reconocimiento exhaustivo del frente antes de los ataques, y que a menudo prefería atacar en los sectores de las líneas divisorias entre las grandes unidades alemanas, ya que éstas no pocas veces presentaban brechas. Luego, el día 6, el ataque soviético que se produjo el 6 de octubre, bajo un clima desagradable, tomó completamente por sorpresa a las unidades alemanas desplegadas allí. Sobre todo porque tanto las tropas como el reconocimiento aéreo habían perdido de vista los movimientos de las tropas rusas debido al mal clima de los días anteriores. En cuestión de días, el Ejército Rojo tomó la ciudad de Nebel. Ahora había una amplia brecha entre los dos grupos de ejércitos. Sin embargo, las formaciones alemanas, muy inferiores en número, lograron, tras una orden de Hitler, mantener los flancos y cerrar la brecha entre los grupos de ejércitos con contraataques. A pesar de los ataques continuos, el Ejército Rojo no logró aprovechar su avance inicial para obtener un éxito mayor hasta finales de 1943. Además de su orden de mantener la posición, Hitler acusó a los generales de que el avance soviético probablemente se debió a la falta de voluntad de cooperación entre las formaciones de los dos grupos de ejércitos desplegados allí. Y eso, a pesar de que debían saber que el Ejército Rojo solía lanzar sus ataques precisamente en las líneas de separación, es decir, en los límites de responsabilidad. Por supuesto, los comandantes conocían la táctica que el ejército soviético practicaba con éxito, porque, al fin y al cabo, ellos la habían experimentado en la práctica una y otra vez, a diferencia de los señores del alto mando. Pero debido a las órdenes de mantener posiciones de Hitler, que carecían de imaginación, y a la dramática falta de reservas, tales irrupciones no podían ser combatidas eficazmente mientras no se supiera en qué dirección se desarrollarían las formaciones soviéticas. Sin embargo, también entre los responsables del grupo de ejércitos, como tantas veces antes y después, no se levantó una resistencia decidida contra las acusaciones del cabo de la Primera Guerra Mundial, Hitler, sino que continuaron guardando silencio obediente, casi sumiso. Paralelamente a los acontecimientos en el frente, en septiembre de 1943, en Alemania se manifestó por primera vez la creciente escasez de mano de obra alemana para la industria de guerra, que ahora se compensaba principalmente con trabajadores forzados provenientes de diferentes países. Al final de la guerra había unos 7.6 millones de trabajadores extranjeros en Alemania, pero con el aumento de la demanda de trabajadores alemanes calificados y su consiguiente condición de indispensables, abreviado como posición UK, en septiembre de 1943, por primera vez durante la guerra, la fuerza de personal del Ejército del Este también había caído por debajo de 2.5 millones de hombres. Sin embargo, en ese conteo no se incluyen ni las divisiones de campo de la Luftwaffe, ni las unidades de la Waffen-SST. Si se observa la fuerza del ejército desde el inicio de la guerra contra la Unión Soviética hasta octubre de 1943, hasta ese momento se habían registrado pérdidas de 3.34 millones de hombres. Esta cifra incluye la suma de los caídos, los desaparecidos, incluidos los que cayeron prisioneros de guerra, y los heridos que resultaron tan gravemente heridos que tuvieron que ser retirados del campo de batalla para recibir tratamiento adicional. Pero también la duración y la calidad del entrenamiento de los reclutas había disminuido. Este reconocimiento llevó en octubre al comentario, aunque infructuoso, del mariscal de campo Günther von Kluge ante Hitler, que, según su opinión, una gran parte de los reemplazos del ejército de campaña no resistiría un ataque decidido del Ejército Rojo. Y de hecho, además del estado de los regimientos de infantería diezmados, la calidad de muchas unidades de infantería alemanas había disminuido de manera tan preocupante, que también en octubre de 1943, el coronel general Heinz Guderian, en su calidad de inspector general de las tropas blindadas, había propuesto formar de inmediato reservas de tanques en el grupo de ejércitos norte para poder apoyar mejor a la infantería y repeler a la infantería soviética que atacaba repetidamente en masa. Sin embargo, la propuesta de Guderian fue rechazada por Hitler, ya que contradecía su doctrina de mantener obstinadamente las posiciones. En cuanto al grupo de ejércitos norte, su situación de personal se había desarrollado de manera catastrófica.
debido a transferencias constantes a otros sectores más amenazados del frente oriental. En los últimos 6 meses del año 1943, tuvo que ceder el 40% de sus divisiones. Lo que quedaba era un revoltijo de unidades. A los regimientos de infantería experimentados en combate, pero también debilitados, se les asignaron para apoyo divisiones de campo de la Fuerza Aérea, formadas apresuradamente, entrenadas como infantería poco antes de ser enviadas al frente, sin blindaje, mal motorizadas y equipadas, y de dudoso valor. Ellos sufrían grandes bajas inmediatamente durante los ataques soviéticos, si no, fueron completamente aniquiladas. Los regimientos de cazadores de la Fuerza Aérea en el frente oriental tuvieron bajas de hasta 80%. A finales de marzo de 1944, el grupo de ejércitos recibió el cálculo de la sección de ejércitos extranjeros del este del Oberkommando der Wehrmacht, bajo el mando del general Gehlen, según el cual, solo entre septiembre y diciembre de 1943, el Ejército Rojo había perdido 1,2 millones de soldados entre muertos y capturados. En comparación, las pérdidas alemanas fueron de 243.743 muertos. Pero frente a eso, estaba el aumento de la fuerza en el frente y en la reserva del Ejército Rojo, con 5,5 millones de soldados. Además, podía reclutar 3 veces más hombres al año que los alemanes, y en los territorios que había recuperado hasta ese momento, incluso había sumado alrededor de 600.000 hombres más. Mientras que las pérdidas totales del Ejército del Este, es decir, incluyendo heridos y desaparecidos, habían alcanzado una cifra similar en ese periodo. Y otra mala noticia fue la fuerte interconexión que el Ejército Rojo había logrado entre sus diferentes frentes estratégicos, lo que les permitía crear puntos focales de una manera completamente diferente. Mientras que la Wehrmacht, para un esfuerzo similar al de los ejércitos extranjeros del Este, determinó que tendría que trasladar al menos un 30% o más de su fuerza total adicionalmente al Este. Mientras tanto, el desilusionado comandante del Grupo de Ejércitos Norte, el mariscal de campo von Küchler, había ordenado preparativos acelerados para que su grupo de ejércitos retrocediera hasta la línea Panther, y al destino del Sexto Ejército, primero rodeado y luego destruido. Pensando en el destino del Sexto Ejército, había mantenido abiertos 2 sectores por los que, en caso necesario, pudiera retirarse. Uno en el área del 18º Ejército, en la zona de Leningrado, y el segundo con el 16º, al norte de Nebel. Sin embargo, también tenía serias dudas de si podría mantenerlos por mucho tiempo en caso de una gran ofensiva soviética. Sin embargo, en el alto mando del ejército dirigido por Adolf Hitler, estaban convencidos de que el Ejército Rojo había perdido tantos soldados durante la primavera y el verano en las batallas en Ucrania, que un gran ataque de su parte en el norte hasta la primavera era poco probable. Por eso, Adolf Hitler le había prohibido expresamente a Küchler retirar su grupo de ejércitos a la línea Panther. Con eso, al mariscal de campo general no le quedó otra opción más que quedarse en su cuartel general, el antiguo cuartel general del Führer en Wasserburg, cerca de Pleskau, a unos 290 kilómetros al suroeste de Leningrado y cerca de la frontera con Estonia, resignado a esperar la ofensiva soviética. Después de que a principios de enero de 1944 tuvo que ceder 2 de sus mejores divisiones al Grupo de Ejércitos Sur, que llevaba un año soportando el peso principal de los combates en el frente oriental, Küchler se quedó con unos 250.000 hombres de la 16ª desplegados en la línea principal de combate, y 18º Ejército, junto con el destacamento del Ejército Nava, el tercer cuerpo de tanques de las SS y 5 divisiones de infantería, con un total de 385 tanques, alrededor de 2.400 cañones y morteros, se enfrentaba ahora a 57 grandes unidades soviéticas, con una fuerza de bastante más de 1 millón de soldados de ambos sexos, 1.580 tanques y 20.180 cañones, así como las unidades de la flota del Báltico. Sin embargo, en cuanto a las cifras de fuerza de ambos bandos, realmente no se puede confiar en los números que se dan en los libros o en Internet, ya que estos parecen ser arbitrarios y en parte difieren en varios cientos de miles. Como temía el Grupo de Ejércitos Norte, el 14 de enero de 1944, hasta el 1
de marzo comenzó la operación soviética Leningrado-Novgorod, la primera de los 10 llamados golpes de Stalin, con ataques simultáneos contra el 18º ejército en Leningrado y Novgorod. Pero si desde el lado alemán se había asumido que el objetivo sería únicamente la liberación de Leningrado, se habían equivocado, porque el objetivo de Stalin era avanzar hasta las fronteras de los estados bálticos. Sin embargo, el 18º ejército, a pesar de una clara inferioridad, pudo repeler los ataques hasta el día 17. Hasta que el ejército rojo, en el norte, entre Krasnoye Selo y aquí en la imagen Pushkin, pero la ruptura tuvo éxito. Un día después, el 18, entonces el frente alemán al oeste de Leningrado se había derrumbado por completo, y Novgorod estaba a punto de ser rodeado, lo que había llevado al grupo de ejércitos norte a una crisis amenazante. Pero cuando Hitler, una vez más, se negó a autorizar una retirada, el mariscal de campo von Küchler, que no podía resolver la situación sin reservas, ordenó por su cuenta una retirada parcial. Cuando luego Novgorod, el día 19, finalmente quedó completamente cercada, el Oberkommando des Heeres permitió a regañadientes que elementos de la 28ª rompieran el cerco en esta ciudad. Jäger y de la primera División de Campo de la Luftwaffe y del Regimiento de Caballería Norte. Sin embargo, esa operación fracasó y 3.000 soldados fueron capturados. Luego, el día 20, la ciudad fue tomada por las tropas soviéticas sin resistencia. Desde entonces, las unidades alemanas retrocedieron constantemente ante la presión del Ejército Rojo, por lo que el día 26, las tropas soviéticas pudieron ocupar la importante línea principal de ferrocarril hacia Moscú. Y con esto, después de casi 900 días, terminó el asedio de Leningrado. Al día siguiente, el 27, cuando von Küchler y otros comandantes de grupos de ejército fueron convocados apresuradamente a una reunión de comandantes en Königsberg para ser bombardeados por Hitler con las frases habituales sobre la fe en la victoria. Al mismo tiempo, sus soldados en el 18º ejército escuchaban las 100.000 granadas disparadas por la artillería soviética a las 9:35 como 90 minutos de fuegos artificiales para celebrar la liberación de Leningrado. Ya una semana antes, el día 20 de enero, el mariscal de campo von Küchler, ante el peligro de que los partisanos rusos pudieran impedirle la retirada, solicitó al alto mando del ejército la autorización. Pidió permiso para irse de inmediato a la línea Panther, marcada en azul-verde. Pero Hitler rechazó su solicitud con una diatriba contra la oficialidad, destacando especialmente, según su opinión, citó, criticó a la Gruppe de Ejércitos Norte por volverse floja. Argumentaba que, como las crisis podían surgir en cualquier parte del frente, se oponía a cualquier retirada. Tampoco hay garantía de que entonces la línea Panther no sería también atravesada. El ruso, según él, debía desangrarse en los combates en el camino, lo más lejos posible de la frontera alemana. El 27 de enero, el día del saludo de victoria de la artillería en Leningrado, el 18º ejército ya había perdido 52.000 hombres y su fuerza efectiva de infantería había caído a 17.000 hombres. Y ahora que también ellos estaban a punto de ser rodeados, incluso el alto mando del ejército alemán ya no pudo ignorar lo obvio, aunque todavía dudaban. Pero al llegar el día 29, el 18º ejército, que entre tanto se había dividido en 3 partes, recibió de von Küchler la autorización para retirarse sin la aprobación del alto mando del ejército, con el fin de evitar la destrucción total del ejército. Hasta mediados de febrero, la habían llevado al istmo de Narva y al sur del lago Peipus. Y aunque no había alternativa a esta decisión, a menos que se aceptara el destino del 6º ejército, Küchler ya el día 31 de enero de 1944 fue relevado por Hitler y reemplazado por el coronel general Walter Model. Pero incluso Model, considerado un especialista en defensa y un brillante improvisador, se enfrentó aquí a una situación que no podía resolverse con tácticas normales. Por eso, el coronel general, leal a la línea y bien visto por Hitler, utilizó un truco con el que pudo contrarrestar las ideas de Hitler durante un tiempo. Él recientemente permitió retiradas limitadas, siempre que generaran contraataques. Model ordenó de inmediato retiradas controladas hacia la línea Panzer,
para luego rechazar los avances soviéticos desde ahí. Sin embargo, es más que dudoso que Model alguna vez tuviera la intención de iniciar nuevas operaciones ofensivas, porque incluso él era un soldado demasiado experimentado como para no haber reconocido ya la realidad de la situación. De todos modos, hasta el 17 de febrero, el 18º ejército, por su orden, se retiró de manera relativamente ordenada a la línea Panther, desde donde pudo repeler todos los intentos soviéticos. Romper el frente a través del estrecho istmo entre el lago Peipus y el Golfo de Finlandia. Y para el 1 de marzo, las demás unidades del grupo de ejércitos también se encontraban en la línea Panther. Y poder mantener esta posición, a pesar de los bombardeos, de los panfletos que instaban a desertar y de los continuos intentos soviéticos de tomar Nava y Pskov. Sin embargo, en su éxito defensivo y la relativa estabilización del frente que resultó de ello, Model también se benefició de dos circunstancias decisivas. Primero, que Hitler siempre les daba un poco más de margen a los generales que acababa de nombrar. Y en segundo lugar, la falta de experiencia de los altos mandos soviéticos de los frentes involucrados, quienes actuaron con más cautela en lugar de aprovechar el momento oportuno. Porque aunque sus divisiones avanzaron entre 180 y 280 kilómetros hacia el sur y oeste, en un frente de 600 kilómetros lograron avanzar. Pudieron destruir 26 divisiones de las potencias del eje, de las cuales 3 fueron completamente aniquiladas. No aprovecharon su superior movilidad, que se debía principalmente a las extensas entregas de vehículos de motor y de combate de todo tipo por parte del programa de préstamo y arriendo británico-estadounidense, para realizar una audaz operación de cerco, sino que continuaron llevando a cabo ataques frontales metódicos, que si bien golpearon duramente a las fuerzas de la Wehrmacht, no las destruyeron. Ahora, del lado soviético, la ruptura del cerco alrededor de Leningrado tras el largo bloqueo germano-finlandés fue recibido con comprensible alegría, pero este éxito había estado asociado a un precio muy alto. De julio hasta finales de 1943, el Ejército Rojo en el norte había perdido más de 260.000 hombres, entre ellos 67.000 muertos y desaparecidos. Y entre mediados de enero y el 1 de marzo de 1944, la Operación Leningrado-Novgorod que llevaron a cabo, a pesar de tener una proporción de tropas de 5-1 y una superioridad increíble de 13-1, en tanques y cañones de asalto, les costó otros 314.000 soldados, incluyendo 77.000 muertos y desaparecidos. Y su intento, en marzo y abril de 1944, de romper la línea Pantera, llevó a la pérdida adicional de alrededor de 200.000 hombres. Con ello, el Ejército Rojo perdió cerca de 775.000 hombres entre julio de 1943 y abril de 1944, equivalente a la fuerza total del Grupo de Ejércitos Norte. Pero también la Wehrmacht había sufrido grandes pérdidas debido a la obstinada negativa de Hitler a permitir retiradas ordenadas hacia la línea Pantera. Así, el Grupo de Ejércitos Norte, del 10 de enero al 1 de marzo, había perdido casi 100.000 hombres, entre ellos 29.000 muertos o desaparecidos. Eran pérdidas que Alemania, dada la catastrófica situación de personal, no podía soportar. Pero el aparente éxito de poder estabilizar más o menos el frente le permitió a Hitler continuar con la ilusión de que su estrategia era la única correcta. Cuando entonces, desde septiembre hasta el 17, la operación soviética del Dnieper a los Cárpatos, iniciada en abril de 1944, centrada en el Grupo de Ejércitos Sur de von Manstein. La situación volvió a ser crítica y Hitler reaccionó como siempre. El 30 de marzo puso a este que probablemente era el más capaz de todos los mariscales de campo en la reserva del Führer, al mismo tiempo que trasladó a Model, quien ese mismo día fue ascendido a mariscal de campo, al Grupo de Ejércitos Sur, luego llamado Grupo de Ejércitos Norte Ucrania. Y como desde entonces el Ejército Rojo había trasladado su punto principal de ataque al centro y al sur, Hitler ya no tenía mucho interés en el destino del Grupo de Ejércitos Norte. Desde el día 17 de septiembre de 1944, cuando se produjo la completa destrucción del Grupo de Ejércitos Centro durante la gran operación soviética Bagration,
y el grupo de ejércitos norte había iniciado la retirada por Riga hacia Curlandia, llegando allí a mediados de enero de 1945, y mientras tanto fue renombrado como Grupo de Ejércitos Curlandia. Tuvo que dejarse cercar por fuerzas soviéticas superiores por orden de Hitler. El director ejecutivo realmente esperaba repetir lo que ocurrió durante la Guerra de los 7 Años, del llamado Milagro de la Casa de Brandeburgo. En ese entonces, el 5 de enero de 1762, la emperatriz rusa, exitosa en la guerra contra Prusia, falleció, y su hijo, Pedro III, quien era amigo de Prusia, firmó un tratado de paz y alianza con Federico el Grande, que estaba muy presionado, lo que salvó a Prusia. Pensando que eso también era válido para Hitler, cito: la alianza antinatural entre soviéticos, estadounidenses y británicos podría romperse. Quizás también por la inminente muerte del presidente Franklin D. Roosevelt, quien confiaba demasiado en Stalin y estaba gravemente enfermo. Desde finales del otoño de 1944, dejó relativamente desprotegido el frente oriental. Y el 16 de diciembre, en el oeste, con alrededor de 200.000 hombres y 600 tanques, lanzó la ofensiva de las Ardenas. Después de su éxito y de que los aliados occidentales, conmocionados, se retiraran de la alianza, las divisiones blindadas alemanas debían ser trasladadas de nuevo al este, y junto con las unidades en el cerco de Curlandia, rodear y destruir a grandes partes del Ejército Rojo en el mar Báltico. El resultado de esta fantasía ideada 5 minutos después de las 12 fue que la ofensiva de Aden fue destruida por la Fuerza Aérea estadounidense después de pocas semanas. El presidente estadounidense Roosevelt hasta el día 12 de abril de 1945 había vivido, y ni su sucesor Harry S. Truman, en el centro de la imagen, ni el primer ministro británico Churchill, ni remotamente, habían tenido la intención de hacer una paz separada con Hitler. En cuanto al grupo de ejércitos norte, este pudo mantener sus posiciones hasta la capitulación total de la Wehrmacht. En ocasiones, sus 2 ejércitos tuvieron que defenderse contra 16 ejércitos soviéticos, con 170 aviones contra 4.700. Hasta que sus aproximadamente 200.000 soldados restantes, el día 9 de mayo de 1945, tuvieron que marchar hacia el cautiverio soviético.